Bendiciones, espero que estén teniendo un excelente día y como habrán visto en el título, dentro de las muchas cosas que estaremos viendo hoy, nos vamos a estar concentrando en la importancia de una visión correcta de Jesús y de cómo obtenerla. Continuando con nuestra lectura del Evangelio de Marcos, vamos a retomar desde el capítulo 8, que comienza con una historia similar a la que vimos en el video pasado, donde Jesús alimentó a más de 5.000 personas con algunos panes y peces. En esta oportunidad es todo bastante similar, solo que dice que los que comieron esta vez fueron como 4.000 personas. Del versículo 11 al 13, Jesús rehúsa mostrarle señal alguna a los fariseos y entrando en la barca con los discípulos se fueron hacia otro lugar. Aprovechando la oportunidad, Jesús les dice que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes, pero ellos entendieron que Jesús les reprendía porque se habían olvidado de llevar pan. Por lo que Jesús les hace recordar las veces que alimentó a la multitud con solo unos panes y unos peces, y en el Evangelio de Mateo se nos revela que la levadura de la que Jesús estaba hablando era acerca de la hipocresía. Lo que Jesús quiso enseñarles era que confiaran en Dios. Si Dios fue fiel en el pasado y proveyó cuando no tenían pan, volvería a ser fiel cuando volviera a faltar. Luego, llegando a Betsaida, le trajeron a un ciego, al cual Jesús, poniendo las manos 2 veces sobre él, logró sanarle y restaurarle la visión por completo. Del versículo 27 al 30, llegamos al tema principal del video de hoy. Mientras caminaba Jesús con sus discípulos, les hace la siguiente pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué decía la gente acerca de Jesús? Algunos, como Herodes, decían que en Jesús estaba el espíritu de Juan el Bautista, y por eso hacía esos milagros. Otros decían que era Elías o otro de los profetas del Antiguo Testamento. Y después de escuchar lo que la gente decía de él, les pregunta a los suyos, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo. Y en el Evangelio de Mateo agrega, el Hijo del Dios viviente. Por lo que Jesús le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué es importante una visión correcta de Cristo? Y la razón es que sin una visión correcta de Jesús no podemos ser salvos. Y lo más asombroso es que esta revelación salvadora no la puede dar carne y sangre, no la puede dar el hombre. En su momento, Pedro la recibió del Padre, pero ahora nosotros la recibimos por el Espíritu Santo. Y esta revelación divina cambia por completo toda nuestra manera de vivir. Uno puede recibir, por medio de hombres, la información correcta de Jesús, una exposición clara de su deidad, de su humanidad, su obra perfecta en la cruz y su resurrección. Pero el que revela esta verdad al corazón del hombre es el Espíritu. Jesús no es solo un buen hombre, no es solo un maestro, un profeta, un camino a Dios o un salvador. Como dijo Pedro, Él es el Cristo, con todo lo que esto implicaba, el único salvador, el único camino a Dios, el único mediante el cual el hombre puede ser salvo, el único que tomó en la cruz el lugar del hombre, Dios hecho hombre, pero sin dejar de ser Dios, resucitado al tercer día, y por medio de la fe en Él y su obra, somos verdaderamente salvos y tenemos vida eterna. Pero nuestra visión de Jesús y de Dios no termina solamente ahí. A medida que más pasamos tiempo con Él y su palabra, más clara y certera será la imagen que tengamos de Él y por lo tanto nuestra manera de vivir va a ir de la mano con este conocimiento que tengamos. Si yo no conozco la santidad de Dios, voy a vivir como si Dios no le importara mi santidad y por lo tanto no buscaría ser santo. Si yo no conozco al Dios de verdad, no me importaría vivir mintiendo. Si no conociera que Dios lo sabe todo, viviría como si Dios no supiera lo que hago en oculto, detrás de las puertas y detrás de las cortinas. Y de nuevo, quería remarcar la importancia de Dios en esta revelación, porque uno puede saber todas estas cosas de una manera intelectual, solo información, pero a pesar de saber que Dios es santo,
puede seguir viviendo en pecado, a pesar de saber que Dios es puro, vive en la inmundicia. Por eso, la revelación que salva y que impacta la manera de vivir no viene del hombre, sino de Dios. Y hasta ahí sería el tema principal del video. Termina el capítulo 8 con algo tremendo también, la enseñanza conocida de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Comienza diciéndoles que es necesario que Él padezca mucho, morir y resucitar después de 3 días. Y otra vez Pedro, tomándola aparte, quería convencerle de que evitara pasar por todas estas cosas, por lo que Jesús le dice estas palabras: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Seguir a Cristo es una vida de decisiones y perseverancia. Vamos a hablar más de esto al final del siguiente capítulo. Al principio del capítulo 9, Jesús enseña algo de lo que no estoy muy seguro qué significará, pero dice así: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. A partir del versículo 2 al 13, nos encontramos con la transfiguración, un evento tremendo que vivieron 3 de los discípulos de Jesús, a quienes él llevó solo, aparte de un monte alto, y delante de ellos se transfiguró. Sus vestidos se volvieron blancos resplandecientes, y les apareció Elías y Moisés, y una nube que les hizo sombra, y desde esa nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús les manda que no digan nada de esto a nadie hasta que él haya resucitado. Llegando a donde estaban los demás discípulos, vio que había una multitud alrededor de ellos. Resulta que un padre trajo a su hijo endemoniado para que ellos lo echaran fuera, pero no pudieron, por lo que Jesús les reprocha su incredulidad. Jesús le dice al padre del chico que crea, porque al que cree todo le es posible, por lo que el padre dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Imagínense que desde que el hijo era un niño venía teniendo estos problemas con este demonio, y ya no le quedaba mucha esperanza al padre, por lo que fue sincero con Jesús y le pidió ayuda para poder creer. Así que Jesús le ordenó al demonio salir del chico y fue libre. Cuando ya se encontraba en la casa con sus discípulos, ellos les preguntaron: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dice: este género de demonios con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y yo me ponía a pensar que hace unos videos atrás vimos que Jesús les dijo a los fariseos que sus discípulos no podían ayunar, porque no tenían razón para hacerlo, porque Él estaba con ellos, pero que cuando Él fuera quitado, entonces ayunarían. Tal vez aprovechó esta oportunidad para enseñarles que cuando Él no esté, deberían ayunar para poder echar fuera este tipo de demonios. Llegando a Capernaum, Jesús les enseña que en el reino de Dios, el que quiera ser el primero, entonces tiene que ser el último y el servidor de todos. Mientras más autoridad se tenga, mayor debe ser el servicio. Del versículo 38 al 41, los discípulos le prohíben a una persona echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús porque no lo seguía. Pero Jesús les dice que no se lo prohíban, porque el que no era contra ellos era por ellos. Y termina el capítulo 9 con una enseñanza súper importante acerca del pecado y de cómo se debe tratar con él. Y esto se los enseña por medio de una hipérbole, en donde hay algo que se está exagerando para transmitir una verdad. Vemos que Jesús habla acerca de no ser tropiezo a otros hermanos y que cualquier cosa, sea la mano, el pie o el ojo, que te esté haciendo caer en pecado, debe cortarse, tomar medidas extremas. Uno no puede jugar con el pecado y no se debe tomar a la ligera aquello que te pueda hacer pecar. Y es ahí donde podemos conectar con la enseñanza previa, donde Jesús dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguirle. Hay decisiones que duelen, así como dolería cortarse una mano o sacarse un ojo. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos, si Dios permite, en otro video. Bendiciones y paz del Señor.